TVU Noticias Tarde. 14 horas en punto, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias Tarde. Y en relación a lo que va siendo también las fiestas patrias, luego ya va a venir también el periodo navideño, se acerca al menos lo que ya viene siendo esta segunda parte del año y vienen las compras. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el CERNAC? A veces falta de poder, sobre todo a la hora de realizar denuncias, y es por esto que nuestra encuesta tiene relación a el gobierno y lo que presentó como plan de proyecto que busca fortalecer y modernizar la capacidad del CERNAC para defender a las y los consumidores. ¿Qué representa para usted esta iniciativa? Hay tres alternativas: un avance, un oportuno plan, otra visión. ¿Cuál? Ahí está entonces parte de lo que también está buscando el gobierno para darle mayor facultad al CERNAC a la hora también de poder fiscalizar lo que ocurre en el comercio. Y acá estamos viendo también lo que ocurre, por ejemplo, las cámaras de la Unidad Operativa de Tránsito, esto es los Carreras. Una situación vial que se ha visto bastante crítica en este último tiempo. Ya lo vimos, por ejemplo, con el accidente que involucró al Biotren y también a un taxibús, y específicamente la ruta 160 sigue siendo un punto sin solución para el tránsito vial en el Gran Concepción. Una situación que al menos se va a ver mayormente afectada producto de los 2 meses de pausa del puente ferroviario, lo que inhibe el cruce de miles de usuarios por el Biotren. Frente a esto se inició una marcha blanca de restricción vehicular para San Pedro de la Paz. Toda la información en la siguiente nota. Crítica situación se vive al sur del Biobío. Atochamientos, imprudencias al volante. La seguridad en la ruta 160 sigue siendo prioridad tras la colisión entre el Biotren y un taxibús que dejó víctimas fatales. Esto es algo que nos tomamos con extremada seriedad y por eso mismo que nos estamos también enfocando en poder aumentar esas medidas de seguridad. Se está trabajando profundamente en poder entregarle una mejor situación de transporte a las personas que sufren esta congestión todos los días y que se ve incrementada por el puente ferroviario que no va a poder funcionar en 60 días. Es un área que evidencia a toda hora atochamientos kilométricos y problemas en la infraestructura vial. Así lo han denunciado choferes del transporte público. Como dirigente, pedir perdón a los familiares de las personas que fallecieron y también a los familiares de aquellas personas que se encuentran graves en el hospital. Este es un sistema criminal porque un conductor que transporta personas no puede manejar 16 horas al día y al otro día lo mismo. Aunque también asumen la responsabilidad del hecho ocurrido. Nosotros como conductores no podemos justificar la actitud de don Alejo. Él se equivocó. Nosotros como sindicato le hemos pedido de todas las formas disculpas a la comunidad, pero él se equivocó y ante eso no podemos hacer nada. Pero las barreras son de una fragilidad y una permisividad que no se condice para la velocidad que desarrolla el Biotren. Todo transcurre mientras usuarios y usuarias del Biotren deben realizar transbordo a los buses de acercamiento, producto de los arreglos al puente ferroviario, que se mantendrán por 2 meses. Estamos incorporando los buses, 32 buses actualmente, buses de piso bajo también para las personas con movilidad reducida, temas de iluminación, de seguridad, de señalización, de difusión, de información a los pasajeros, monitores de seguridad en cruces, que es una labor que hacemos permanentemente también durante el año. Situación que también ha generado inconvenientes en los pasajeros. Llegáis aquí, te bajáis del bus y el tren se fue. Entonces no entiendo cuál es la planificación, ¿entendés? Se ven los buses que vienen llegando, ¿cierto? Sí. La gente, mira. Entonces no sé por qué se fue el tren. Más coordinación, porque si viene llegando 2 buses, 3 buses, el tren que espera unos 5 minutos más mínimo. Y es la única opción que tenemos para los que vivimos más lejos. Está bien por ahora. Avanzar con estrategias concretas se hace necesario para que así la movilidad sea fluida. Se va a analizar junto con el Ministerio de Transporte porque hay algunos temas de tipo financiero, normativo, que es necesario resolver, temas técnicos, pero lo que plantea es poner buses entre Lomas Colorada y Concepción
en las mismas, parando en las mismas detenciones que tiene el Biotren. El fomento del transporte público es el objetivo en el Gran Concepción. Para esto se ha anunciado el retorno de la restricción vehicular, aunque ahora será para la ruta 160 y la avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz. Implementar la restricción vehicular sobre la ruta 160 a partir del límite comunal de Coronel en la calle 4 Sur hacia Concepción, con el inicio de una semana de marcha blanca que va a estar fiscalizada por nuestro Departamento de Fiscalización de la Seremía, y que en esta marcha blanca va a informar a la ciudadanía de cómo se va a desarrollar esta restricción vehicular, que tiene como objetivo también descongestionar la ruta e incentivar el uso del transporte público. En el medio de todo esto, la Fiscalía desarrolla con encargo a la CIAT los peritajes sobre la dinámica del accidente en Boca Sur. Sus resultados serán expuestos ante el tribunal cuando se realice la audiencia de formalización del imputado. La fecha para esta instancia judicial aún no está fijada y depende del estado de salud del conductor. Suspensión de la formalización del chofer que manejaba el taxibús de la empresa Ruta San Pedro del Mar, que colisionó con este biotren el pasado viernes. Vamos allá a otras informaciones y vamos a ver lo que ya estamos viendo en pantalla, porque la Universidad de Concepción también está siendo parte de lo que van a ser la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y al cumplirse los 50 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, la Universidad de Concepción compromete su aporte para conmemorar esta fecha con un programa de actividades académicas e institucionales abiertas, diversas e inclusivas, de diálogo y reflexión. De esta manera, la universidad rememorará el dolor que la comunidad sufrió en el pasado, manteniendo viva la memoria histórica y poniendo siempre a los derechos humanos de todas las personas como valores que guíen el actuar universitario. Se espera así contribuir a la promoción de una convivencia democrática y pacífica que garantice un mejor futuro para esta y las próximas generaciones. Ahí está entonces, por ejemplo, podemos comenzar también a revisar en el sitio web dónde y cuándo se van a comenzar a realizar también los diferentes espacios que están dispuestos por la Universidad de Concepción. Esto lo puede revisar en programacion50.udec.cl, programacion50.udec.cl, donde va a poder estar ahí atento y atenta a todo lo que se está generando también en relación ya a lo que queda poquitos días para esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Y regresamos para presentar y también darle la bienvenida a este espacio al Seremi de Salud, el doctor Eduardo Barra. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matías. Muy bien y encantado de estar contigo para poder conversar algunos aspectos que nos interesa comunicarle a los que te están viendo en este momento y a la comunidad en general de la región. Bueno, vamos a hablar específicamente en torno a un tema en particular que tiene relación a la salud mental, algo que también al menos por parte del gobierno se ha propuesto incluso desde la campaña, desde hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con avanzar en esta materia, avanzar en poder poner también a la salud mental en el énfasis, sobre todo para víctimas de diferente índole. ¿Cómo ha estado, al menos en esta materia, los avances, también lo que se propone desde el gobierno, considerando incluso, por ejemplo, que hace unos días atrás tuvimos también un accidente bastante grave en la región, y por ahí también comenzar a trabajar en la contención emocional, que es parte importante también de lo que sucede en el día a día? Contarles que hoy día hemos tenido una actividad para nosotros anhelada, dado que estamos desarrollando un esfuerzo como Ministerio de Salud y Subsecretaría de Salud Pública a nivel nacional, que es la implementación de los diálogos de salud mental o sobre salud mental con la comunidad, con distintas organizaciones que están interesadas en el tema. Hoy día tuvimos una actividad acá en Concepción
con más de 90 representantes de organizaciones diversas de la comunidad y también algunas autoridades, y empezamos a dar una discusión sobre aspectos de preocupación que tiene la comunidad, la organización ciudadana sobre salud mental. ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Nos hemos propuesto, precisamente en función de lo que tú señalabas, que es cumplir nuestro programa de gobierno del presidente Gabriel Boric Font, en poder generar un proyecto de ley que pueda ser presentado durante este año al Congreso, donde realmente avancemos a lo que es una propuesta de salud mental integral. Hoy en día existe una ley que puso en el centro esencialmente en lo que es el relevar la salud mental desde el punto de vista clínico, pero nosotros entendemos que los aspectos de salud mental son mucho más amplios que eso. Tú hacías mención, por ejemplo, a un aspecto que está promoviendo la misma Universidad de Concepción. Yo recojo eso y te digo, hace 50 años en nuestro país vivimos un grave atentado a la vida democrática del país. Un atentado que significó posteriormente un golpe cívico-militar y 17 años de dictadura. Y eso también atenta fuertemente contra la salud física y mental de la ciudadanía. Seguimos viviendo secuelas de ese proceso. Nosotros además vivimos en una región en la cual tenemos, por ejemplo, hace 13 años un terremoto, maremoto. Hemos tenido incendios en varias oportunidades en los últimos años, ahora inundaciones. Hemos tenido una pandemia que genera un golpe enorme que todavía no dimensionamos como humanidad a nivel mundial y también, por supuesto, a nivel nacional y regional. Estamos recién saliendo de eso, con lo que implica la vivencia de los duelos no cerrados. Muchos de nuestros deudos fallecieron aislados, separados de nosotros. Todo eso tiene una repercusión en la sociedad y en la salud mental nuestra. También el tiempo de aislamiento, que eso significó la falta de socialización de las personas, de la vida en comunidad. Todo lo que implicó la pandemia tiene relevancias importantes en nuestra salud física y mental. Y ahora recientemente tuvimos incendios en este verano, por ejemplo, con afectación de viviendas, pero también de familias, también con fallecidos. Y eso todo tiene un impacto que no es despreciable y que va conformando una serie de afectaciones en las personas y en su salud mental. Somos resilientes, no cabe ninguna duda, pero cada uno de nosotros está sometido a eso, más aún en un mundo cambiante, en un mundo que tiene un conjunto de requerimientos cotidianos. Y en relación a eso, por ejemplo, se ha avanzado también en recintos hospitalarios específicos para salud mental, en la región, en el país, pero ¿en qué se debe avanzar? ¿Cuál es el déficit actual que hay en Chile? Nosotros en la región también. Tenemos un déficit importante en lo que significa, en primer lugar, comprender de que cualquiera de nosotros puede tener una alteración de salud mental. ¿Qué significa eso? Que debemos dejar de lado los estigmas. No, tiene un problema mental. Y con eso tenemos una estigmatización. Incluso nosotros muchas veces dentro del mundo sanitario favorecemos ese estigma. Hoy en día el esfuerzo que nosotros orientamos es a trabajar la salud mental no solamente como un problema de salud, es un problema intersectorial, porque nosotros tenemos que empezar a asumir que somos susceptibles de tener alteraciones de salud mental en forma cotidiana en nuestra vida y que eso no significa inhabilitarnos ante la sociedad, todo lo contrario. Cada vez está más cuestionado el modelo de dar una atención solamente de medicamentos y una atención en lugares cerrados. Nosotros decimos los hospitales psiquiátricos y esas otras instancias. No, hoy día estamos estimulando mucho a atender las alteraciones de salud mental a nivel comunitario. Los COSAM. Se requiere infraestructura, pero también se requiere indudablemente personas capacitadas para poder dar esta atención. Y se requiere a la comunidad más solidaria, asumiendo la diversidad que implica esto. Te voy a poner un ejemplo muy concreto.
el espectro autista, los TEA. Ellos tienen una alteración en su salud mental, pero forman parte de la diversidad de la vida y de las personas. Y nosotros tenemos que, como sociedad, ser capaces de ofrecer y dar garantías para que puedan tener una vida digna y desarrollarse. Hay algunos TEA que tienen alteraciones cognitivas, pero hay un porcentaje muy grande que no tiene ninguno. Es más, muchos son extraordinariamente capaces intelectualmente y pueden tener una vida plena y digna. Como sociedad debemos asumir eso, y eso implica tener una ley que nos permita disponer de recursos profesionales, también de recursos físicos, indudablemente, en los COSAM y en los centros comunitarios, y también, por supuesto, tenemos que disponer de recursos en los distintos sectores, Poder Judicial, en educación, como ejemplos concretos del trabajo. Aquí hay un tema, Seremi, igual que ha sido, al menos se ha hablado a nivel de la comunidad en general, y es el tema del acceso a la salud mental. Hoy en día una consulta médica, al menos para un psicólogo, un psiquiatra, es bastante caro actualmente, y aún así como está la economía. Es decir, muchas personas tienen que decidir si compran la comida o van a verse su salud mental. Es así la decisión que tienen que tomar. ¿Cómo también se aborda esto? Que siendo una realidad de hoy, siendo la realidad de muchas familias de la región, de muchas familias del país, ¿cómo se toma en cuenta la creación de esta ley? ¿Se va a considerar, por ejemplo, dentro de los planes FONASA, atenciones médicas para ya comenzar a tener al menos 1 o 2 al mes, o por familia? ¿Cómo se planifica también de acuerdo a esta ley? Tú tocas un aspecto, Matías, que hoy día se discutió ampliamente en las mesas, que es el tema del financiamiento. Una ley que no tiene financiamiento es letra muerta, y claramente se requiere más recursos. Y es uno de los temas, y yo aprovecho de señalarlo, porque nosotros necesitamos un pacto fiscal, necesitamos reforma tributaria, no para aumentar los sueldos del personal, que tal vez puede ser una necesidad también, sino para el desarrollo fundamental de políticas públicas y la implementación de lo que tú señalas, más personal, más horas de atención en salud mental, más infraestructura. Lamentablemente eso no es solamente palabra, es recurso. Y para eso requerimos que el Congreso, que nuestras autoridades y también nuestra autoridad política elegida tenga la disposición para proveer de recursos que sean invertidos en estas políticas públicas. Es una preocupación nuestra, y te lo digo, hoy día en el diálogo se expresó en la mayoría de las mesas. Todos hacían un hincapié en que no solamente nos bastaba la voluntad, sino que también teníamos que generar los recursos. Y esa ley, el proyecto de ley que nosotros queremos presentar, que recoge todas estas opiniones de la comunidad, de la sociedad civil, tiene que involucrar también un ítem de recursos, porque si no, es decir que hicimos una ley, pero que no tiene ninguna expresión ni concreción en la realidad del día a día de las personas. Claro, porque primero ocurre este rechazo a la reforma tributaria y ahora se está proponiendo este nuevo pacto fiscal que incluso ha tenido reuniones previo ya a lo que va a ser lo que fue esta propuesta más cuantitativa. También tuvo reuniones con el mundo del empresariado, con diferentes agentes para poder lograr generar estos vínculos. Y de ahí también, entonces, eso es lo que se propone, comenzar a trabajar en estas brechas, al menos también lo que proponía la reforma tributaria, pero que este nuevo pacto fiscal se transforme en un eje principal para suplir, por ejemplo, estos proyectos de ley como la salud mental. Y de ahí, obviamente, cómo se trata también de apoyar a aquellas personas, sobre todo en este plano, la gente que está ya en una situación un poco más complicada económicamente, me refiero al menos a los lugares más bajos de acuerdo a los ingresos, a la que tiene mayor cantidad de familia, a la que tiene más hijos, más hijas, que cuesta obviamente llegar a fin de mes. ¿Cómo también se espera trabajar y apoyar a esa familia constantemente? ¿Cómo se espera poder llegar hasta ese punto? Tú tocabas el aspecto del acceso. Hoy en día, el acceso a la atención en salud mental mayoritariamente en la población se da a través de la atención primaria en salud. Y debo recordar que hoy día existe lo que se llama el copago cero. El copago cero de FONASA. La mayoría de nuestra atención primaria es FONASA,
Los que acuden allá son FONASA, la gran mayoría. Y ellos tienen absoluta gratuidad en sus consultas, absoluta gratuidad en sus medicamentos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es dotar de recursos, de más recursos económicos, para poder seguir ofreciendo esa gratuidad. Que no solamente esté en los beneficiarios de FONASA, sino que para toda la población en general. Ya tenemos como ministerio algunas experiencias en reforma sanitaria, partiendo por lo que hemos llamado la atención primaria en salud universal. Y hay algunas comunas del país que están teniendo esta experiencia y nosotros queremos, como región, porque no tenemos ninguna comuna de esas en la región, que para el año 2024 tengamos comunas y podamos ir avanzando. Lamentablemente no podemos hacer un chasquido de dedos y tener resuelto el problema, pero sí podemos ir en este proceso y aunar voluntades, las parlamentarias, los parlamentarios, independientemente de sus planteamientos ideológicos y políticos. Yo creo que cada día van teniendo más conciencia de los requerimientos que tiene nuestra población y para lo cual debemos allegar recursos. Y en este sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las listas de espera? Lo que ocurre también, por ejemplo, en el caso de niños, niñas que han sido, o lamentablemente sus derechos han sido vulnerados. También hay un tema ahí, que lo que ocurre con sobre todo el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional a futuro, que es un tratamiento a meses, que es un tratamiento complejo. Entonces, ¿cómo también se espera poder solucionar esta realidad que hoy en día también es parte de lo que incluso vive la región? Bueno, tú lo señalas muy bien. Lamentablemente tú constatas la realidad. Nosotros queremos cambiar esa realidad, pero necesitamos para eso la voluntad de más población, de más civilidad y, como te decía también, de parlamentarios y parlamentarias. Estamos trabajando en poder resolver las listas de espera, pero las listas de espera no son de resolución voluntaria. Significa ocupar más tiempo pabellones, significa disponer de más recursos para ocupar pabellones también de Electrasistema. O sea, todo eso implica recursos. Y por eso es una incongruencia a veces que se nos exija responder y a la vez no se nos entreguen los recursos para responder. Eso, la verdad es que nosotros somos muy concretos, no hacemos milagros. Nosotros podemos avanzar, tenemos una gran capacidad como Ministerio de Salud y como infraestructura sanitaria para dar esa respuesta, tanto en las listas de espera quirúrgica como en las listas de espera de especialistas. Pero se requiere recursos, porque hemos extendido los horarios, hemos aumentado la utilización de pabellones, hemos trabajado los fines de semana, pero aún así estamos al debe y tenemos plena conciencia de ello. Por eso vamos a empezar a discutir una nueva ley de presupuesto. Ya está en proceso eso y esperamos que los parlamentarios nos apoyen en tener recursos para salud, que en definitiva son recursos que se le trasladan a nuestra población y a su acceso a una atención de dignidad y de calidad. Seremi, para ir ya cerrando esta entrevista, preguntarle por el estado de salud de las personas que fueron afectadas por este accidente en el Videotren y también un taxibús el pasado viernes. Sí, bueno, tenemos todavía pacientes muy graves, de extrema gravedad, hospitalizados, particularmente en el Guillermo Gran, en el Hospital Regional de Concepción. También en el Hospital Higuera ha habido una excelente evolución de las pacientes que estuvieron allá, 2 pacientes operadas, pero acá tenemos pacientes, lo que llamamos nosotros neurocríticos, o sea, pacientes que están politraumatizados y con un traumatismo encefalocraniano grave, y eso determina que sigan en ventilación mecánica, sigan de extrema gravedad y hay que ir esperando la evolución. Yo lo único que puedo decir es que están todos los esfuerzos que tenemos a nivel del Guillermo Gran con un trabajo multidisciplinario de alta complejidad, tanto en la UCI quirúrgica como en la UCI médica, para resolver estos problemas de salud de lamentables accidentes que tuvieron los pasajeros del autobús. Tenemos que dar más días. La evolución, yo siempre lo he dicho, yo soy un clínico que trabaja en críticos, entre otras cosas, y siempre digo, uno sabe que cuando hay una lesión crítica, sabe cuándo empezó esta, pero tiene que esperar porque no sabemos cuándo va a terminar la evolución de los pacientes.
Bueno, Seremi, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Discutimos ahí esta temática de lo que va a ser el proyecto de ley de salud mental, pero también por la actualización de lo que ocurrió lamentablemente, y continuamos solidarizando con las familias de los afectados, de las afectadas, y también con las víctimas que aún están ahí con estos problemas que aquejan a su salud. Muchas gracias, Matías, y espero haber informado cabalmente a la comunidad y también hacerla partícipe de este anhelo que queremos nosotros, tener una ley de salud mental integral. Estamos trabajando en ello, vamos a seguir trabajando porque el esfuerzo no puede perderse. Muchas gracias. Gracias a Seremi por estar junto a nosotros esta tarde. Y ahora vamos a irnos a la ruta 160 San Pedro de la Paz, donde ahí transcurre el biotren, porque inició la marcha blanca el pasado lunes, 4 de septiembre, de esta restricción vehicular que va a afectar a la ruta 160 y también a la avenida Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de la Paz. Comenzó la marcha blanca, eso quiere decir que al menos ya van a empezar las evaluaciones con respecto a los atochamientos que hay en el lugar. Toda la información, Flavio Araneda nos va a actualizar de lo que está ocurriendo en ese sector. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de San Pedro de la Paz, específicamente en la avenida Pedro Aguirre Cerda, con los franciscanos aquí en un paradero en Pedro Aguirre Cerda, bueno, para ver cómo está la congestión vehicular a esta hora de la tarde. Pero durante bien temprano en la mañana ya se activaba lo que es esta marcha blanca de la restricción vehicular, que para este día martes son los dígitos 2 y 3. Recuerde que en la ruta 160 del límite comunal entre Coronel y San Pedro de la Paz y lo que queda de Pedro Aguirre Cerda hay restricción vehicular y es marcha blanca durante esta semana. Y bueno, varios problemas se produjeron lamentablemente en una situación bien similar, quiere decir en las estaciones del biotren al sur del río Biobío, la línea 2. Se están trabajando en el puente ferroviario, hay buses de acercamiento, pero la principal preocupación de las personas es los niveles de atochamiento, los niveles de afluencia y de aglomeraciones en las estaciones del biotren, que se tradujo en tiempos de espera cerca de 20 minutos. Algo que pudimos constatar con los usuarios y usuarias claramente que enviaron los videos bien temprano durante la mañana denunciando esta situación. Por lo pronto, desde EFE aseguraron que están tomando medidas para mitigar esta realidad y también se habla de nuevos planes y estrategias, además de esta restricción vehicular. Pasemos a escuchar la respuesta del gerente de EFE. Hoy día tuvimos efectivamente, yo diría, una situación bien compleja de atraso, sobre todo el servicio de las 6:30, nuestro cómputo son 12 minutos de atraso, que de alguna manera se ha visto mejorado por la implementación de este andén modular en Juan Pablo II, que permite acceder al tren y descender del tren en un mismo instante a nuestros pasajeros. O sea, lo que nosotros estamos pensando en aumentar la capacidad del biotren, porque es evidente que se requiere mejorar esa capacidad. Bueno, ahí estaba la respuesta del gerente acá en EFE Sur y bueno, claramente la preocupación ya está instalada en la ciudadanía porque debido al accidente el pasado viernes en San Pedro de la Paz, cuando un taxibús imprudentemente colisiona, choca con el biotren, bueno, lamentablemente 7 personas fallecidas deja ese accidente, 10 personas heridas. Ayer establecíamos el estado de salud de estas pacientes ya en el hospital Guillermo Gran Benavente, una persona fue trasladada, pero claro, la congestión vehicular se mantiene y los días de lluvia, la afluencia, la opción por tomar los vehículos particulares también aumenta, algo que también se ha traducido en estas medidas del transporte público, algo que ha sido estado apoyando por Carabineros de Chile y tal como usted puede ver también ahora en las imágenes, Carabineros de manera excepcional durante la mañana permitió el uso de vías exclusivas, pero solamente en algunos tramos que ellos determinen, la ley así los establece. Conversamos con el Seremi de Transporte también por la posibilidad que exista un buses clon para apoyar y fortificar la frecuencia de buses en el sector desde Lomas Coloradas hasta el sector del humedal Los Batros. Todo esto porque ya se detectó la baja frecuencia de las empresas de la línea 22 y 23. Hemos podido detectar en relación a la restricción vehicular, a la marcha blanca de la restricción vehicular,
que ella se está cumpliendo en un 80%. Esto en virtud a mediciones que se están haciendo en puntos aleatorios de la comuna de San Pedro de la Paz. ¿Y cuántos buses serían los nuevos que están buscando? Nosotros creemos que entre 10 y 15 puede ser un número razonable que nos permita durante las horas puntas generar este servicio de cloud. Carabineros una vez más implementó una planificación de servicio de tránsito con la finalidad de agilizar. ¿Ya? Es importante hacer un llamado a la ciudadanía en respetar esta normativa de tránsito, porque de una u otra manera se le da un ordenamiento a lo que es la planificación del transporte público y también crear una cultura vial que sabemos que es una problemática constante en la región. Ahí están los trabajos entonces de Carabineros de Chile. Se van a mantener estos cerca de 20 efectivos policiales dirigiendo el tránsito en los puntos más conflictivos acá en San Pedro de la Paz, sobre todo en la ruta 160 y Pedro Aguirre Cerda, para agilizar el tránsito, algo que fue bien destacado también por las personas durante esta mañana. También de manera paralela se avanza entonces en la fiscalización por parte de la Secretaría Ministerial de Transporte a las empresas de buses debido a la frecuencia, y también se trabaja paralelamente en atacar este problema de fondo en plazos, en el largo plazo, bien digo, como lo son estrategias, por ejemplo, proyectos del gobierno regional en apoyo a EFE, como también lo que es el proyecto de infraestructura de Biotren a Lota, que tendría también esta incorporación de una estación en el sector de Boca Sur, como también se trabajan los proyectos de soterramiento o desniveles de algunos pasos de cruce ferroviario. Todos los detalles los vamos a tener en la edición central de TVU Noticias, como también, por supuesto, la voz de las personas que lamentablemente se ven estos días bien dificultosos en el transporte público en el Gran Concepción. Bueno, muchas gracias, Flavio. Ahí está toda la información de lo que estaba ocurriendo con este inicio de la Marcha Blanca en San Pedro de la Paz con esta restricción vehicular. Y para dar más información al respecto vamos a conocer entonces los dígitos, porque lo veíamos también en nuestro generador de caracteres. Hoy, día martes, es 2 y 3, el día lunes es 0 y 1, para el día miércoles es 4 y 5, día jueves 6 y 7 y el día viernes es 8 y 9, para que sepa ahí la información de lo que va a estar ocurriendo. Solo días hábiles, es decir, de lunes a viernes, la restricción vehicular para la ruta 160 y también la avenida Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de la Paz. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al regreso vamos a estar conversando junto al capitán Pablo Obreque de la CIA de Carabineros en relación también a lo que va a ser los preparativos ya para el 18 de septiembre en materia del tránsito vial. Seguridad, que es lo que también está ocurriendo, por ejemplo, con la investigación del accidente entre el Biotren y el taxibús en San Pedro de la Paz. Todo a la vuelta de esta pausa y ya regresamos. La Bibliocom se enmarca dentro de los recursos económicos adjudicados a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y la finalidad es específicamente poder compartir no solamente con la comunidad UDEC, sino con toda la comunidad de Concepción. Tenemos varios talleres disponibles, estos son de carácter gratuito, también para aprender a dibujar, crear su historieta, conocer las técnicas de pintura dentro del mismo desarrollo de los distintos talleres. Trata como introducir el tema del cómic, cuáles son sus elementos básicos, cuál es el proceso común que hay que seguir para crear un cómic. Además, yo voy a mostrar desde mi experiencia cómo este proceso varía según lo que uno quiere contar. Por ejemplo, si quieres trabajar en autobiografía, en cómic histórico, de ficción. Ha sido como una experiencia súper bonita porque, como bien dices tú, yo de chico soy fan de los cómics y los superhéroes, y mi sueño era dibujar a Spider-Man, y el primer cómic que hice con Marvel me tocó dibujarlo, entonces
bonito, es una responsabilidad súper grande también, pero ir haciendo cada viñeta es como mágico, así que no, súper bien. Me parece súper entrete que hayan tomado la instancia de hacer esto en instalaciones de la universidad, porque es súper accesible para los estudiantes, es una buena instancia para poder promocionar tanto conocimiento y tener un momento entre medio de clases para venir a divertirse también. Es una súper buena oportunidad para poder socializar con gente con nuestros mismos gustos, para poder tener la oportunidad de disfrazarme, claro, porque a mí me encanta, así que es súper. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto toma el control. Regresamos con más de TVU Noticias Tarde y vamos a ir en relación en lo que estábamos hablando junto a Flavio Araneda, lo que viene siendo el tránsito vial para toda la región, pero también en estos puntos críticos en relación a lo que ha sido en este último tiempo atochamientos, problemas de seguridad, bueno, muchas temáticas en materia de movilidad, al menos para los vehículos. Para eso vamos a presentar ya al capitán Pablo Obreque de la CIAT de Carabineros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Matías, buenas tardes. Bueno, hay hartas cosas que al menos que conversar. Se acerca el 18 de septiembre, como siempre, el llamado ahí también a la precaución, pero vamos a iniciar con lo que ha sido al menos una afectación grave en la región del Biobío. Una es lo que ocurrió con la colisión entre el Biotren y también este taxibús que ha señalado varias alertas, sobre todo a la hora también de la precaución en estos cruces, pero en un punto que has visto bastantes accidentes en este último tiempo, que es relación a lo que ocurre en estas salidas, en estos lugares donde se une la ruta 160 junto con los sectores costeros. Hablamos de lo que ocurre al sur del Biobío. ¿Cómo está al menos esta situación en relación también al accidente, pero a lo que ha ocurrido en aquel lugar durante este último tiempo? Bueno, Matías, efectivamente este último tiempo ha salido a la palestra y a la opinión pública el gran problema vial que se vive en este sector de Biobío al sur, como dices tú, la comuna de San Pedro de la Paz, que cuenta con la ruta 160 como principal vía de conexión entre lo que es el sector más al sur, incluyendo también a Coronel y Lota y obviamente a la provincia de Arauco, también con la parte más central, digamos, o Concepción. ¿Ya? Lamentablemente el día viernes ocurrió este fatal siniestro vial que cobró la vida, ¿cierto?, de varias personas, ¿ya? Accidente el cual, como sección de investigación de accidentes del tránsito de acá de la región del Biobío, nos tocó, ¿cierto?, investigar por solicitud del Ministerio Público y pone de manifiesto también el problema que existe o también esta problemática respecto a accidentes o la capacidad que existen de que se generen accidentes en estos cruces donde intervienen varios modos de transporte y también peatones, como lo es el tren tanto de pasajeros como de carga, como también vehículos particulares, locomoción colectiva y también peatones o ciclistas que transitan por ese mismo sector. Bueno, en relación ya al accidente como tal, ¿en qué está la situación? ¿En qué está la investigación? Bueno, como te mencioné, cierto, producto del accidente en sí y debido a las consecuencias de este, fue el Ministerio Público el que tomó conocimiento de este hecho, cierto, y dispuso dentro de los equipos investigadores que efectuaran las pericias en el accidente a la CIAT de Concepción, en el cual se desplegó un equipo en el lugar, un equipo multidisciplinario compuesto también por un oficial investigador, personal planimetrista, como también un perito técnico mecánico, en los cuales se encargaron, ¿cierto?, de realizar todas las pericias en el momento, que es muy importante también trabajar en el lugar, independiente a todo el trabajo que también realizaron los equipos de emergencia para todo el tema, lo que es rescate y traslado, ¿cierto?, de los lesionados y
también lamentablemente los fallecidos que fueron resultantes de este accidente de tránsito. Se realizó un trabajo y estamos en la fase de confeccionar un informe técnico que finalmente va a entregar las causas que generaron este lamentable suceso. ¿Y en plazos, en relación a plazo, cuándo podría estar este informe? Bueno, los plazos los maneja el Ministerio Público en este sentido y se está trabajando con mayor premura en este informe, ¿cierto? Debido a que también reconocemos que ha tenido bastante importancia en cuanto a los medios de comunicación y a la cobertura que ha tenido, no solamente a nivel de la región, sino que también a nivel nacional, por lo cual es un informe que estamos trabajando con la prioridad que merece también y también el tiempo para poder desarrollar una investigación profesional y acuiciosa de los hechos. Bueno, eso en relación al accidente, pero estos puntos en los sectores, por ejemplo, Boca Sur, Michayhue, Pioneros, incluso antes del accidente estaban siendo monitoreados por personal de Carabineros. También lo que ocurre ahí a la altura de la estación del Biotren de Juan Pablo II, también en ese lugar estaba personal ahí dispuesto para poder ayudar a las personas que en ese momento, bueno, durante gran parte de la mañana y la jornada de la tarde en realidad, durante todo el día en ese lugar hay bastantes problemas de atochamiento, una situación crítica vial. ¿Cómo se está trabajando también a futuro? Por ejemplo, a mí me toca también recorrer aquella ruta, también pude ver que hay, al menos personal, continúa el trabajo en el sector. ¿Hasta cuándo al menos planean extender esto a una situación que partió desde hace ya un tiempo atrás en relación a lo que viene siendo también el cese del funcionamiento del puente ferroviario? Sí, efectivamente, ese es un trabajo que se lleva haciendo ya durante bastante tiempo. No solamente surgió a causa del accidente de tránsito que ocurrió el día viernes, sino que se habían detectado con anterioridad estos puntos, ya más que como generadores de accidentes, sino que como generadores de muchas veces congestión vehicular. Y se han identificado estos puntos y todas las mañanas, ¿cierto?, se han desplegado servicios policiales, ya sean vehículos policiales o personal motorizado, también personal de tránsito de a pie, para poder concurrir al lugar donde se requiera y poder generar cierto agilizaciones del tránsito, cierto, de acuerdo a la propia realidad. Tenemos que entender que estos cruces ferroviarios que tú me señalaste, Michayhue, el mismo Boca Sur, generan conflicto de por sí. El hecho de que pase el tren, cierto, también significa que los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones, cierto, de la vía y respetar obviamente la señalética que se encuentra en dichos cruces. Existe, cierto, dentro de la señalética, la señal mire o pare, mire y escuche, cierto, para percibir la presencia de un tren. Como también cuando estos trenes se aproximan, también se accionan de forma automática las barreras para informar a los usuarios, digamos, que conducen en vehículos motorizados, que se aproxima este vehículo mayor, ¿cierto? Y también, aparte de activarse las barreras, también se activan los sistemas luminosos para informar la presencia o la proximidad del tren. Todo lo que se está señalando, lo que estamos hablando en este momento, tiene igual un punto que es común, y es la seguridad vial, la seguridad al transitar en un vehículo, la seguridad también al transitar como peatón, considerando nuestro entorno. Se viene una fecha clave también en relación a lo que vienen siendo los accidentes vehiculares. Lamentablemente todos los años tenemos que iniciar campañas para concientizar a la población en relación a lo que viene siendo las fechas, como por ejemplo el 18 de septiembre. ¿En qué se está trabajando en esto, al menos para el presente año, como CIA de Carabineros en esto, en concientizar y responsabilizar también a las personas a la hora de manejar y de estar también siendo parte de la vía pública? Bueno, septiembre siempre es un mes que se fortalece un poco la estrategia comunicacional, yendo en la dirección de la prevención de los accidentes de tránsito. Se sabe, ¿cierto?, que estas fechas son muy conocidas, ¿cierto?, por el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, las mismas celebraciones en ramadas, en fondas, o en los mismos hogares también se aumenta el consumo de alcohol, el cual es totalmente incompatible con la conducción. En este sentido, es una acción que está sancionada por la normativa. Hace un par de años atrás, bueno, hace bastantes años atrás se fortaleció esta normativa mediante la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los márgenes en los cuales se considera conducción bajo la influencia del alcohol, como también en conducción de estado de ebriedad, y posteriormente con la promulgación de la ley Emilia, que aumentó las penas para este tipo de delitos, también se intentó de cierta manera
inculcar o inducir a los conductores o los conductores irresponsables que insisten en conducir bajo los efectos del alcohol y también de sustancias psicotrópicas como drogas o algunos determinados medicamentos o drogas, ¿cierto? Para aumentar su sanción y que obviamente puedan pagar, ¿cierto?, con penas de cárcel este tipo de hechos. Hemos conocido, ¿cierto?, bastantes casos en los cuales el alcohol es un factor fundamental en la incidencia de los accidentes de tránsito, prioritariamente cuando hay participación de fallecidos, y es por eso también que hemos estado, ¿cierto?, generando campañas en cuanto a la proximidad de estas fiestas, al consumo de alcohol y también a planificar los viajes, además de algunas recomendaciones como el uso del cinturón de seguridad cuando se va a conducir, que nuestros niños, ¿cierto?, utilicen los sistemas de retención infantil, también conocidos como las sillas, ¿cierto?, alzadores o butacas para tener un desplazamiento seguro en caso de tener un accidente, reduce considerablemente las consecuencias fatales que podría tener como también verificar, obviamente, el estado de la ruta. Si es Ahí que... estamos, lo estamos viendo en pantalla, lo que va a ser también parte de las precauciones que está generando, la concientización también que está generando Carabineros de Chile en relación a este 18 de septiembre. Ahí está. Exacto, si vas a conducir, obviamente, no debes consumir alcohol. Y también el tema de pasar las llaves o hacer uso de quizás de transporte público para desplazarse en caso de haber bebido o ir a alguna celebración, ¿cierto? Está bien, estamos en fecha de fiestas patrias, pero lamentablemente, y para bien de todos, no solamente del conductor, el conducir con alcohol es una irresponsabilidad tremenda y podría generar un accidente de tránsito y lamentablemente con consecuencias fatales. Bueno, la institución está de luto nuevamente, producto de lo que ocurrió en Valparaíso con este fallecimiento de 2 carabineros, producto de una persecución que justamente involucra a una persona en estado de ebriedad. También ahí el llamado de solidarizar obviamente con la familia nuevamente de estas personas, pero de estos carabineros que lamentablemente fallecen. También el llamado al control, el llamado al autocontrol, el llamado al respetar al momento de ser controlados, de mantener obviamente todo lo que viene siendo cierto, el respeto también en este sentido. Obviamente solidarizamos, enviamos nuestras condolencias también a las familias, pero lo que significa para ustedes también como institución ser parte de estos controles. Ustedes son las personas que tienen que ir como seres humanos también incluso poner en riesgo la vida en este sentido a la hora de enfrentarse a una persona que no está en 100% al menos su mente, su actividad corporal. ¿Cómo también enfrentan esta situación? Bueno, efectivamente, primero que todo agradecer tus palabras, ¿cierto? La verdad es que como institución estamos de luto en este momento por estos 2 nuevos mártires que lamentablemente, ¿cierto?, fallecieron en cumplimiento de su deber por una persona que conducía en esta ebriedad y que es un poco el mensaje que estamos tratando de entregar ahora y también justificar nuestra presencia aquí, es cierto, es entregar este mensaje y tomar conciencia. La verdad es que las consecuencias que pueden ser en un segundo pueden cambiar de un momento a otro, ¿ya? Tomémosle el peso a lo que significa conducir. Conducir es una gran responsabilidad, pero también, ¿cierto?, podemos dar consecuencias, ¿cierto?, o echar a perder la vida, ¿cierto?, de otra familia, de una persona inocente. Entonces esto es realmente de suma importancia porque las consecuencias que va a tener un conductor, independiente de la cárcel, ¿cierto?, va a ser el peso que va a llevar, digamos, durante toda su vida esa persona de haberle quitado la vida o haber quizás amputado o de haber dejado en silla de ruedas a una persona que era inocente. También me gustaría entregar unas cifras respecto a los accidentes que hemos tenido, ¿cierto?, durante todo este año, ¿cierto?, y lo que tuvimos en las fiestas pasadas, en la celebración de fiestas patrias, el 2020, hasta esta fecha, ¿cierto?, hasta ayer, durante el año 2022, como CIAT investigamos 166 accidentes de tránsito, y de los cuales hubo 66 víctimas fatales. Este año 2023, a la fecha de corte de ayer, llevamos investigados 148 accidentes, pero con una cifra de fallecidos superior, con 81 fallecidos. Es decir, que la cantidad de accidentes ha disminuido, ¿cierto?, en algún porcentaje, pero la cifra de fallecidos, o sea, las consecuencias que han tenido estos accidentes han sido superiores, han sido mayores a las cifras del año pasado. Y durante fiestas patrias, ¿cierto?, en este mismo periodo que el año pasado abarcó desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de septiembre, hubo 2 accidentes de importancia
a los cuales como CIAT concurrimos, ¿cierto?, para indagar. Uno ocurrió en Leu, que resultaron 2 personas fallecidas, y una colisión en Chihuayante que resultó con una persona con lesiones de carácter grave. ¿Ya? Por lo tanto, ya vamos a partir este año, ¿cierto?, contabilizando esos 2 fallecidos, ¿cierto?, y no como meta, pero sí como objetivo quizás, es tratar de que esta cifra obviamente sea inferior para poder sacar cuentas positivas, ¿cierto?, de estas fiestas y en el fondo que todos celebremos, las fiestas patrias como se debe, pero siempre con responsabilidad y con autocontrol. Bueno, capitán, muchas gracias por estar con nosotros, por conversar acerca de todas las temáticas que abordamos, pero también del llamado a la concientización, sobre todo en estas fechas donde se vuelve tan crítico y también aumenta el consumo de alcohol, si esa es la realidad. En esta fecha aumenta el consumo de alcohol, sobre todo obviamente debido a la celebración de las fiestas patrias, pero el llamado siempre es a mantener la seguridad, a mantener la precaución, a ser cuidadosos, a ser cautelosos y obviamente no manejar si se encuentra en estado de ebriedad, aunque sea una copa, aunque sea un trago, no tomar el control de un vehículo si es que está en estado de ebriedad. Ese es el llamado. Así que precaución vial, obviamente reducir los accidentes, eso es lo que se busca, que no tengan que investigar finalmente. Esa es la meta, que no haya nada que investigar para poder avanzar así, tener una mejor comunidad. Muchas gracias, capitán, por estar con nosotros. Gracias, Matías. Y vamos a tomar contacto ya con lo que va a ser el tema en Ñuble. Ahí ya estamos viendo, Francisco Martinich nos está esperando. Un enlace a través de la virtualidad. 5 años de la región de Ñuble. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la región de Ñuble conmemorando 5 años de su inicio oficial. La creación... la dictación de la ley se produjo un año antes, 2017, pero de acuerdo justamente la misma ley consideraba que su entrada en vigencia era un año después y se cumple justamente hoy, 5 de septiembre, los 5 años de vida de la región de Ñuble, la región más joven del país a estas alturas. Bueno, mucho ha pasado en estos 5 años como Ñuble, como región. Incluso, por ejemplo, la otra vez también tuvimos la oportunidad de conversar en el ámbito turístico, en el ámbito también, por ejemplo, de lo que ha sido destacar la labor, como la discusión han tenido también, por ejemplo, lo que ocurre con mujeres de Ñuble. Muchos hitos a destacar en relación a lo que ha sido, pero también lo que significa, por ejemplo, para un diario histórico, como la discusión, parte de la historia de Ñuble ya a esta altura. ¿Cómo también lo toman ustedes, también como director del diario, ser parte de la historia de esta comunidad que ya lleva 5 años, pero que también se planifica a futuro considerando la historia del pasado? Exacto. El diario, como bien dices, tiene una centralidad importante, justamente derivada no solamente del trabajo periodístico que realizamos y que nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible, sino que también por esta antigüedad, 153 años que lo convierten en el segundo diario más antiguo de Chile. Lo posicionan en la comunidad local como un referente informativo y nos tocó justamente acompañar todo el proceso. Bueno, en 153 años de historia entenderás que ha estado en los hitos más importantes, antes como provincia, luego como región, y sobre todo acompañando este proceso, ¿no?, que comenzó tras la recuperación de la democracia, donde ahí ya aparecen las primeras señales de la posibilidad, ¿no es cierto?, de separarse de la región del Biobío, en atención principalmente a la débil inversión pública y a la distancia, que son 80, 85 kilómetros, pero de todas formas una serie de trámites y cuestiones asociadas a los servicios públicos se realizaban en Concepción, prácticamente no habían en muchas unidades de los servicios públicos, no habían referencias locales, entonces era un tema bastante complejo, la mayor parte de las decisiones importantes del territorio se tomaban en Concepción, de modo que eso sumado a esta débil inversión pública y a las aspiraciones también de volver a ser un territorio con poder de decisión, que lo tuvo hasta 1974, cuando tras el golpe militar la dictadura instala un concepto bastante radical de regionalización, ¿no es cierto?, que es el que tenemos hasta hoy en día, con 13 regiones en aquella oportunidad, hoy son 16, pero que centralizó, como decía, la inversión pública y la toma de decisiones en la capital de Biobío. Entonces,
ya en la década del 90 aparece esta idea que fue madurando, que también fue sumando actores sociales, políticos, y que finalmente se concreta el año 2018. Y de ahí en adelante, bueno, ha sido una mezcla de avances, de temas pendientes, en algunas cosas no se ha avanzado definitivamente, pero si uno podría decir cuál es el balance, creo que toda la comunidad regional unánimemente respondería que está conforme, digamos, con la creación de la región. Por lo mismo, por acercamiento a los servicios públicos, por mayor inversión pública, de decisión regional, pensemos que se cuadruplicó la inversión pública, el FNR, digamos, para la región de Ñuble, y también algo que es relevante, que, sobre todo en los últimos años, 2 años diría yo, que tiene que ver con la distribución de esos recursos de decisión regional, con mucho mayor equidad territorial, pensando que este también es una zona que tiene una alta ruralidad y que ese es un factor relevante en términos de identidad, incluso de producción económica, pero que en materia de bienestar es bastante postergada. Entonces, esta capacidad que ha tenido también el gobierno regional, en particular, de distribuir mejor los recursos de manera equitativa y evitar este centralismo también dentro de la región, que ya no se lleve todo, también ha sido relevante. Estudios recientes, y con esto termino, muestran que justamente esa conformidad, ¿no? Esa aprobación de la ciudadanía local al hecho de habernos convertido en región. Bueno, 5 años de importancia, de trayectoria, de obviamente avance, de lo que significa una región que está todavía partiendo en relación a lo que vienen siendo al menos otras que ya están más constituidas, como la región del Biobío, por ejemplo, pero que se tiene que relacionar de igual manera y con la perspectiva que es bueno posicionarla también, con la perspectiva de una región. Desde ahí ya también obviamente se generan estas instancias de diálogo, de conversación, donde la discusión ha sido parte fundamental de la historia de Ñuble. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros y también comentar un poquito lo que han sido estos 5 años. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto, disponibles ahí. Más tarde, por la noche, estaremos en Medios UDEC, ampliando un poco el análisis y comentando también las alternativas de las celebraciones que se vienen realizando desde el pasado viernes, donde justamente a propósito de la promoción se lanzó la marca Ñuble, que justamente busca eso, el posicionamiento de la región, tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy es por la tarde, un poco antes del programa, ¿no es cierto?, es el acto central, con presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue finalmente quien desde el Ejecutivo impulsó esta iniciativa y se le atribuye buena parte de la responsabilidad del creado de la región. Así que ahí también va a haber distinciones para ella, para algunas personalidades locales y algunas instituciones también. Bueno, ahí estaríamos pendientes de lo que suceda con Medios UDEC. Harta temática que conversar, una de ellas obviamente va a ser los 5 años de Ñuble como región. Muchas gracias por el contacto. Oka, que estén muy bien. Chao, buenas tardes. Bueno, ahí estaba entonces atentos y atentas a lo que ocurra con Medios UDEC, porque obviamente van a estar conversando los directores de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción acerca de diversas temáticas. Y ahora vamos a tomar contacto con el periodista Carlos Quintana, porque el Estadio Municipal de Concepción también fue un centro de detención y María Eliana Vega, presidenta del Consejo de Periodistas, también del Consejo de Periodistas Regional, también fue parte de lo que ha sido la generación de nuevas historias en relación a lo que ha sido este estadio como centro de detención. Carlos Quintana nos trae toda la información. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el estadio Ester Roa Rebolledo, particularmente para abordar una de las temáticas que ha sido la que hemos cubierto durante estos últimos días, y esto tiene que ver en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile que dio inicio a la dictadura militar en Chile. ¿Y por qué el estadio Ester Roa? Bueno, porque de acuerdo a los registros, el estadio Ester Roa Rebolledo, que en ese entonces, en la década del 70, era conocido como el Estadio Municipal de Concepción, era un centro de tortura y también de aprisionamiento para aquellas personas que fueron presos políticos durante el periodo de la dictadura. Según el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, en octubre de 1973 había 589 detenidos en el antiguo estadio regional, de los cuales 44 eran mujeres, y de acuerdo también a otros antecedentes, este recinto estuvo a cargo del Ejército y de Gendarmería. El estadio funcionó entre septiembre
de 1973 y 1974 como centro de aprisionamiento, y que según los testimonios el mayor número de prisioneros se registró precisamente el año 1973. Historias que estamos tratando de volver a revivir y presentar a ustedes para que conozca la historia de algunos de las víctimas de la dictadura. Es por esto que durante el día de hoy estuvimos conversando con una de las personas que fue prisionera en el estadio, ese entonces el estadio municipal. Conversamos con Pedro Umaña, estas son algunas de sus palabras. Una rutina de levantarnos muy temprano, 7:30 de la mañana, porque a las 8 teníamos que estar cantando la canción nacional todos los días, y posteriormente nos traían un desayuno, un café y pan, y el resto del día transcurría en conversaciones, jugar ajedrez, leer lo que teníamos acceso a algún libro y especular respecto de qué se nos venía en realidad. Que algunos decían que proyectando políticamente qué era lo que venía para nosotros. Conversar, y ella pudo comprobar que efectivamente los 3 hijos que tenía acá estaban en buen estado, porque le iba a decir, a mí me torturaron el día antes de la visita. Entonces llegó y me abrazó y me golpeaba la espalda, y yo me arrugaba y me quejaba, tenía la espalda hecho pedazos. Y bueno, se dio cuenta de qué se trataba y lloró un rato, pero finalmente era lo que, estando vivo, era suficiente, de verdad. Declaraciones por parte de una de las personas que le tocó vivir la vulneración de los derechos humanos aquí en el Estadio Municipal de Concepción, ahora Estadio Roa Rebolledo, y también un trabajo que se ha dedicado, o más bien registros que se han tratado de mantener a través del tiempo, esto a través de diferentes investigaciones. Lamentablemente, en cuanto a contenido audiovisual, es muy poco o nada el material con el cual se dispone. Por esto que para tratar de ahondar en lo que fue precisamente cómo se desarrolló la vulneración de los derechos humanos aquí en el Estadio Municipal de Concepción, ahora Estadio Roa Rebolledo, conversamos con la periodista y presidenta del Colegio de Periodistas, María Eliana Vega, quien nos dio las siguientes declaraciones. Bueno, el Estadio Regional de Concepción, siempre se conoció como el Estadio Regional o el Estadio de la Avenida Collado, fue uno de los principales centros de detención y tortura que hubo en la región del Biobío. Tenemos todo lo que fue el complejo de la base naval con la isla Quiriquina, el mismo gimnasio, el cuartel Borgoño, pero el estadio regional estaba a cargo del ejército. A partir de ese hecho tan doloroso, tan cruel en algún momento, podamos proyectarnos de una mejor manera hacia una sociedad mucho mejor, más respetuosa de los derechos humanos, una sociedad donde finalmente podamos compartir y respetar nuestras diferencias, sin querer atropellar al otro, sin querer pasarlo a llevar, sino que convivamos entre todos teniendo claro que podemos hacerlo sanamente, que podemos ser una sociedad mucho mejor de lo que hemos sido hasta ahora. Las palabras de una de las personas que vivió en primera persona la vulneración de los derechos humanos en el Estadio Municipal, ahora Estadio Roa Rebolledo. Recordemos que el caso de don Pedro Umaña es tan solo uno de varios que se estuvieron replicando a través de esa época de dictadura, y que recordemos que hasta el día de hoy aún se están tratando de buscar soluciones para aquellas personas que no solamente vieron vulnerados sus derechos humanos, sino también personas que no saben la ubicación de sus familiares. Recordemos que hay diferentes actividades ocurriendo no solo a nivel regional, sino también que a nivel nacional en el contexto de estos 50 años. Actividades que nosotros vamos a estar ahondando y que también vamos a seguir cubriendo para que usted pueda también sumarse y también aprender respecto a la historia, a uno de los periodos más oscuros que le tocó a vivir a nuestro país. Nosotros seguiremos actualizándote en cualquier tipo de eventualidad. Muy buenas tardes. Bueno, ahí estaba la información. Nuestros días en el estadio se llama este archivo por María Eliana Vega, presidenta del Colegio de Periodistas del Biobío, para que lo busque también y se pueda informar. Nosotros ya vamos llegando al fin de nuestro noticiero Edición Tarde. Como siempre recordamos revisar nuestras multiplataformas, por ejemplo lo que ocurrió en el matinal, lo que informamos también en esta jornada tarde, nuestras entrevistas, todos en nuestro canal de YouTube. Así que nosotros nos vamos, que tenga una muy buena tarde.
TVU Noticias.